Nuestro invitado de hoy es maestro idóneo de la cultura COM. Es educador indígena, mediador comunitario, hacedor cultural, artesano y empleado municipal desde 1987 en la ciudad de Resistencia. Es miembro y secretario de la Asociación Civil Indígena Napalpí de Resistencia, traductor al idioma toba del libro La Voz de la Sangre, del escritor COM Juan Chico, miembro y coordinador de la Asamblea Provincial de Comunidades Indígenas. Nos visita hoy el maestro Desiderio Lorenzo. Bueno, Desiderio, gracias por tomarse el trabajo de venir hasta Corrientes, de aceptar esta invitación. Bueno, la verdad que desde ya, muchas gracias también por la invitación. Desiderio, ¿usted quién es? ¿Cómo se definiría usted? Bueno, yo soy de la comunidad COM, mi nombre es Desiderio Lorenzo, vengo del interior del Chaco, pero me quedé en Resistencia hace más de 25, 30 años. ¿De dónde es? De la zona de Pampa del Indio. Nací en ese lugar, pero a los 10 años más o menos vinimos acá a Resistencia con toda la familia. Mi papá, sí, los que nos trajo. Sí. Desiderio, estamos acá hoy porque, bueno, hoy se está conmemorando el 98 aniversario de lo que se conoció como la masacre de Napalpí. Uh-huh. ¿Qué representa la fecha para usted, para la comunidad? Sí, la verdad que para nosotros hoy es una fecha muy importante porque pasaron cosas que recién se están conociendo en la historia que nunca nos contaron. Así que nuestras comunidades, en este caso, recuerdan esta fecha como muy importante, donde pasó una masacre que ninguno nunca pensó, ¿no es cierto?, que podía pasar, y también se ocultó por mucho tiempo. Claro. Pero gracias a los hermanos que siempre tienen esa pregunta, ¿qué pasó?, ¿no es cierto? Y bueno, empezaron a investigar hasta que descubrieron lo que pasó, y después, bueno, están los hermanos investigadores que también con sus trabajos dieron con los testimonios que después se hizo, ¿no es cierto?, el juicio. Claro. A partir de ello. El 19 de abril, empezó el juicio por la verdad en la provincia del Chaco. Un mes después, exactamente, el 19 de mayo, hubo sentencia. Y esa sentencia dice que la masacre de Napalpí es un crimen de lesa humanidad en proceso de genocidio de los pueblos indígenas. Cuando ocurrió eso, a la comunidad, a ustedes, ¿qué les pasó con eso? Cuando la justicia pudo determinar lo que sucedió y falló de ese modo. Bueno, la verdad que los hermanos sintieron como un alivio después de tanta lucha, porque no nos olvidemos de que nuestros pueblos fueron perseguidos, digamos, con todo o sea, en ese tiempo el Estado, ¿no es cierto?, sabiendo que nosotros siempre fuimos de acá, de este lado del territorio, ¿no es cierto?, de nuestro país. Uh-huh. Entonces, a partir de este juicio, yo creo que hubo como una esperanza de que de ahora en más no se cometan esas clases de crímenes, ya que, bueno, a nadie, ¿no es cierto?, le conviene que ningún pueblo le pase eso. Claro. Eso. Para poner en situación a nuestra audiencia, lo que dice el fallo de ese juicio, lo que además de declarar la masacre como un crimen de lesa humanidad en un proceso de genocidio de los pueblos indígenas, lo que deja y lo que dice Desiderio en los apartados de los hechos probados, que la masacre de Napalpí, esto me voy a tomar el atrevimiento de leer el expediente, un párrafo, dice que el sábado 19 de julio de 1924, en horas de la mañana, alrededor de un centenar de policías de territorios nacionales, gendarmes y algunos civiles armados, ayudados por logística aérea, llegaron a la zona de La Guará, ubicada en el interior de la reducción de indios Napalpí,
donde aproximadamente 1000 personas, compuestos por familias Mocoy, Com y algunos peones correntinos y santiagueños, estaban realizando una huelga concentrados en tolderías a modo de campamentos para reclamar por las condiciones a las que estaban sometidos, condiciones laborales y de vida. Que los uniformados se establecieron a una distancia cercana y desde allí dispararon con sus fusiles y carabinas, todos a la vez y a mansalva por espacio de 1 hora, y que por el impacto de la balacera cayeron muertos estimativamente entre 400 y 500 personas integrantes de las etnias Com y Mocoy, entre ellos niñas y niños, mujeres, algunas de ellas embarazadas, varones, ancianos y ancianos. Esto, además, lo más grave de todo esto, además, ¿no? de toda esta matanza, es que incluso los que lograron sobrevivir eran buscados para ser rematados, ¿no? Exactamente, o sea que nuestras comunidades, como yo siempre digo, siempre buscan lo bueno, o sea, siempre estaban en armonía la comunidad. Y bueno, nunca se esperó esta acción que hizo el Estado, la cual dejó trauma a los hermanos. Por ejemplo, en esa masacre, algunos sobrevivientes fueron al monte, pero fueron buscados. Se dice que meses, ¿no es cierto?, duró esa búsqueda. Al que se le encontraba, se le mataba. Algunos que estaban heridos y muchos que se escondieron pudieron escaparse, la cual pudieron dar su testimonio. Casi 100 años después, ¿no? Exactamente, después de mucho tiempo. Deja el fallo, dice también que, bueno, muchos perdieron la vida, además, en algunas familias, muchos de sus integrantes. Es decir, una familia perdió 2, 3, 4 integrantes en esa misma... ¿Por qué reclamaba? ¿Por qué reclamaban los hermanos suyos? Sí, o sea, siempre los hermanos se dice que reclamaban una buena paga en el trabajo, ya que en ese tiempo había cosecha de algodón, obraje, la cual trabajaban. También dicen algunos hermanos criollos, correntinos y santiagueños. Entonces llega el momento de que la gente se cansó de que no le paguen bien. Por ejemplo, le daban vales para que en vez de darle lo que era... Sí, dinero, digamos. Exactamente, se le daba un vale, la cual llevaban, no sé dónde podían llevar. Entonces la gente querían otra cosa, pero también era el derecho, ¿no es cierto?, claro, de cualquier trabajador que hace un trabajo, la cual quiere cobrar, ¿no es cierto?, la paga del trabajo. Usted menciona que la comunidad vivió mucho tiempo con miedo y eso le generó traumas. ¿Por qué miedo y por qué traumas? Usted sabe que hasta no hace mucho tiempo la gente, digamos, como que tenía miedo a hablar la lengua. Y, por ejemplo, en esa zona nosotros, a través del trabajo de un hermano investigador, ¿no es cierto?, Juan Chico, él mismo se preguntaba por qué no hablaba la familia. Pero en ese tiempo dice que hubo una orden, la cual todos los que se escaparon le dieron el mensaje de que no hable la lengua. También con el agravante de que quedó el trauma en las personas por lo que pasó. Entonces se decía, el que hablaba la lengua era como blanco, fácil, peligro de muerte, y la cual nosotros no sabíamos, pero después preguntando a los hermanos mayores, a algunos ancianos, la cual cuentan la historia. Y recién, no hace mucho que la gente se está recuperando de nuevo. Claro. La cultura, la lengua. Qué tremendo eso, ¿no? Sí, sí. A la luz de los años, entender que al no tener la lengua no se nombran las cosas, no se pueden nombrar las cosas, ¿no? Exactamente. Y no solo eso, sino que uno cuando no sabe de dónde viene, ¿no es cierto? Es como, no sé, como uno, no sé cómo se sentiría. Por ejemplo, mis abuelos siempre me dijo, vos donde vayas, comentá que hay una palabra que dice Comlec, a origen del lugar, dice, y la lengua nunca te olvides. Ese fue el mensaje de mi abuelo cuando era chico. Y estos hermanos, yo siempre me preguntaba por qué no hablaban la lengua, porque ellos después nos visitaban a través de encuentros, de la iglesia,
de alguna fiesta, pero nunca lo escuchaba. Entonces un día le pregunto, le digo, ¿por qué no hablan la lengua? Pero después de mucho tiempo supimos el por qué. ¿Y cómo sobrevivió la lengua? Sin hablantes. ¿O hablaban, pero...? Sí, o sea, las personas mayores, ellos son los que siempre, digamos, la fuente, más las madres y las abuelas. Nunca dejaron de hablar. Nunca dejaron de hablar la lengua porque ellas son las que transmiten, las abuelas. Y por supuesto las personas mayores. Entonces a través de ellos se pudo como recuperar la lengua. Y también yo mismo cuento como experiencia, cuando vine a Resistencia, ¿no es cierto? Como que casi perdí un poco el lenguaje. Claro. Porque tenía que aprender el castellano. Entonces como que también en la escuela como que no se nos permitía hablar el lenguaje en ese tiempo. Claro. Las maestras, cuando nosotros decíamos algo, se molestaban. Pensaban que nosotros hablábamos de ellos. Claro, y no era así. Nosotros conversábamos nuestra lengua con otros muchachos que sabían. Así que fue una tarea bastante difícil poder mantener eso. Y en las familias, nuestra familia, mantenemos cuando nos juntamos, hablamos la lengua y la comunidad, por supuesto. Claro. Bueno, una de las cosas que quedó claro también en el fallo tiene que ver con la responsabilidad del Estado. Es decir, el Estado es el que persiguió y mató y el que llevó adelante una estrategia de inculturación, es decir, prohibir la lengua, las cuestiones culturales. Y también lo otro que viene a cuento de todo esto es que trató de encubrir la masacre. Es decir, mucho tiempo se dijo desde el Estado que en realidad era un enfrentamiento y no una masacre. Exactamente, no solo eso, sino que a lo largo, ¿no es cierto?, de los años, nosotros como nos hemos dado cuenta que había como un doble discurso. ¿Qué significa? Que por un lado decían que se defendía a los aborígenes, pero por otro lado, por ejemplo, está la masacre de 1933 en Zapallar, en Rincón Bomba en 1947. Entonces, si usted se pone a pensar, eran los gobiernos supuestamente democráticos. Pero entonces, ¿por qué pasaron esta vez? Es la pregunta que nos hacemos. Claro. Entonces, o sea, y además fueron distintos gobiernos, porque no era solo de una cuestión, una cuestión ideológica. Sí, digamos, ¿no? Pero también nos damos cuenta que, digamos, esto pasaba porque por la tierra. O sea, siempre digamos, pasó esto por la tierra, por conquistar, ¿no es cierto?, esa mal llamada conquista del desierto. Y no había un desierto, sino que estaban nuestras comunidades. Y bueno, defendían también, nuestra comunidad defendían la tierra, la cual, bueno, muchas veces pagaron por la vida. Y en este caso, a veces me pongo a pensar, se hizo una reducción como para liberar, ¿no es cierto?, los lugares. Para liberar los lugares de producción y para concentrar. Exactamente, y para encerrar la comunidad, que no se... Y yo siempre hago una reflexión, hasta no hace mucho, cuando se trabajaba en la chacra en el campo, digamos, la gente llevaba su algodón a un lugar que se llamaba la provincia, la cual nunca veían dinero la gente, sino que se le daba vale, y por eso la gente a veces vendía a las cooperativas. O sea, persistió ese sistema de opresión, digamos, más acá en el tiempo también los obrajes mismos funcionaban así, ¿no? Exactamente. Entonces yo la vez pasada me puse a pensar, cuando terminó el juicio, pensar que ese sistema siguió por mucho tiempo. Me acuerdo que nosotros a veces vendíamos el algodón, mi papá, y decía, vamos a llevar un poco para allá y otro poco vamos a llevar allá, porque ahí no te pagaban nada. Que era la provincia, que era la dirección del aborigen. Entonces, fíjese cómo persistió ese sistema de que la gente no se le da lo que gana. Claro. Y eso es muy, muy triste. Este fallo que se conoce en este juicio por la verdad, que además es un juicio histórico por varias razones, y una de las cuales tiene que ver con que no tiene antecedente en la Argentina un juicio de estas características, da una serie de
recomendaciones al Estado para, bueno, por ejemplo, a la legislatura se le dice que un día como hoy por ley se tiene que declarar un día de conmemoración por la masacre, que se tienen que sensibilizar a las escuelas, a los policías, a las Fuerzas Armadas, tienen que estudiar un poco estas cuestiones del derecho aborigen para evitar los desequilibrios y otras cosas, ¿no? ¿A ustedes los conforma este fallo? ¿O es una primera etapa y van por más? Y nosotros, la verdad que la vez pasada nos preguntábamos, decíamos si se van a cumplir digamos, esas recomendaciones. Porque hay leyes, ¿no es cierto?, desde 1987, cuando se aprobó la ley del aborigen, bueno, hay unas cuantas derechos que tenemos, algunos se cumplieron, otros todavía están ahí, entonces decimos, nuestro anhelo que se cumpla esas recomendaciones, que el gobierno, ¿no es cierto?, mejor dicho, cada gobierno, que enfoque en las necesidades de las comunidades, ya que muchos hermanos nuestros todavía no tienen, o sea, las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, anhelamos de que a través de este fallo que se cumpla, que el Estado, la policía, las instituciones, que miren, que aprendan un poco los derechos nuestros y, bueno, principalmente que respete los derechos humanos, que se le llama, porque hoy todavía se sigue maltratando a veces las comunidades. ¿Y cuáles son las necesidades básicas que todavía están insatisfechas, que todavía no se cumplen más allá de la protección legal? Y nosotros, por ejemplo, en el Chaco, había un año que no sé si ¿cómo se llama? El Poder Judicial de la Nación dictó una recomendación para que se atienda. Por ejemplo, en los lugares de afuera a la gente le falta vivienda en los lugares, asistencia más para los trabajos, centros de salud. Por ejemplo, los lugares, yo a veces he visitado en el lugar donde nací y todavía estaba como abandonado. Claro. Entonces a veces me pregunto por qué no se ve esas necesidades, por qué no se trabaja para que, digamos, porque nuestras comunidades no se muevan del lugar, porque a causa de eso muchas familias abandonan su lugar y lo más triste es que a veces las tierras lo venden a través de un mediador. En cambio a nosotros siempre se nos recomendó que la tierra no hay que vender, sino que hay que estar, y muchas familias, yo siempre digo que tienen esa fuerza de persistir y estar en esos lugares con muchas necesidades, falta agua, a veces falta la electricidad. Entonces yo creo que falta una visión de lo político, de la gente de turno, de una atención sostenida e integral. Exactamente, tienen que atender más a la comunidad, porque uno se va a los lugares y se encuentra de que no hay agua. Nosotros ahí en la colonia donde se hizo el memorial, el agua no llega, hay que llevar la luz, sí, pero los caminos, el camino hay como un 20 kilómetros, no se da la atención. Sí. A propósito de lo que dice del memorial, una de las recomendaciones tiene que ver también con que, bueno, el equipo argentino de antropología forense fue autorizado a seguir trabajando porque, bueno, hay mucha gente que fue enterrada en fosas comunes, ¿no? Eso también quedó... y eso avanza en algo, ese tipo de recomendaciones, porque también ahí se dice, se habla de un museo, se habla de un espacio de memoria, además de hacer estas cuestiones de la excavación, ¿no? Porque todavía hay muchas fosas comunes por descubrir, ¿no? Exactamente. Usted sabe que en el lugar se hizo un memorial, pero también, como usted dice, se ordenó, ¿no es cierto?, esta recomendación para que se siga trabajando. El equipo de antropología argentino,
o sea, tiene que hablar con las autoridades para que se siga trabajando, pero también nosotros como comunidad tenemos que insistir de que eso se cumpla. Claro. Porque en la medida que nosotros vayamos también haciendo, digamos, el pedido, yo creo que se va a hacer, tiene voluntad, digamos, esa gente que Claro. busca, y el lugar es muy amplio. Hay muchos lugares donde hay que ubicar, buscar. O sea, yo sé que va a llevar mucho trabajo, Claro. pero bueno, hablar con los dueños de los campos, porque muchas veces los campos son privados. Claro, también eso, ¿no? Sí, y entonces, ¿cómo uno va a entrar si no tiene permiso? Pues, Y hay una cuestión que también se debería hacer un plebiscito, ¿no? Por el tema del nombre. ¿Cómo es eso? Sí, digamos, se ordenó que a través del Instituto del Aborigen se haga un plebiscito, porque bueno, la gente del lugar siempre quiso que se llame Napalpí y que también se haga una municipalidad, ya que, como dije la vez pasada, como... Hoy se llama Colonia Aborigen. Sí, con la colonia se le llama, pero son como tres, una franja de tres colonias, Claro. 39, 38, 40, y una parte pertenece a Machagay, la municipalidad, y el otro a Quitilipi. Quitilipi. Entonces hacer una zona y que esa zona sea un municipio. Es como para que se atienda las necesidades de los hermanos. Y que ese municipio además se llame Napalpí. Sí, eso es lo que está, digamos, ¿Y eso cómo viene? Y bueno, y los hermanos siguen pidiendo, pero bueno, vamos a ver qué dicen las autoridades, si van a cumplir en qué momento, pero yo creo que está ese mandato que se haga. Claro. Y todas estas demandas se canalizan a través del Instituto del Aborigen Chaqueño, y también cuál es el papel que juega en este caso específico la Fundación Napalpí. Bueno, nosotros o sea, yo como colaborador de la Fundación, ¿no es cierto?, también siempre insistimos de que se haga, o sea, a través de los encuentros que hacemos, de los pedidos, y también con la llegada de las autoridades. Digamos, nosotros también siempre, el presidente, él está en contacto con las autoridades, la cual él lleva la voz, ¿no es cierto? Porque la Fundación tiene un presidente, un hermano nuestro, que está en este momento, y él está al lado de las autoridades. Y bueno, nosotros, o sea, la Fundación tiene, digamos, ese aval también que se haga, que se cumpla, además de las otras cosas que se ordenó, que se recomendó. Sí. Pero básicamente acá, Desiderio, estamos hablando de, más allá de estas cuestiones específicas que surgen del juicio, la pelea más importante de la comunidad aborigen en el Chaco tiene que ver con la integración y con la atención en general, salud, vivienda, educación, seguridad y todo eso, ¿no? Exactamente, o sea, nuestros hermanos pelean o sea, para que se ocupen los espacios, tanto a nivel provincial, a nivel de la municipalidad, ¿no es cierto?, y otras instituciones. Y bueno, hay muchos jóvenes capacitados, hermanos nuestros, que pueden ir a esos lugares, pero yo creo que siempre digo que tienen que tener voluntad los hermanos, las autoridades, decimos, para que convoquen a las comunidades, para que, bueno, tenga sus representantes. Si bien nosotros tenemos representantes que, digamos, diputados nuestros, pero muchas veces también ellos como que hay un corte con la comunidad. Claro. Entonces falta más presencia de los hermanos, la cual nosotros, bueno, siempre alentamos a los hermanos jóvenes que puedan ocupar esos lugares, porque hay mucho trabajo. Como usted dice, todavía por ahí estamos afuera, en algunas instituciones, pero de todas maneras hay muchos estudiantes, digamos, que están estudiando, que están trabajando. Y bueno, ojalá que, digamos, que se abra una puerta más para las comunidades. Desiderio, usted viene de una comunidad que en algún momento perdió la lengua por esto que hablamos durante todo el programa. Sin embargo, usted traduce la lengua, usted trabaja con eso. ¿Y eso porque es un
¿Es una voluntad o tiene que ver también con este pasado, digamos, de negación y de persecución? Sí, vos sabés que siempre me pongo a pensar y yo siempre le tengo presente a mi abuelo, que él me hablaba mucho y usted sabe que él siempre leía. Uh-huh. Y nunca me olvido lo que leía era la lengua, era una cartilla de una iglesia, porque acuérdense que nuestros hermanos se aferraron al cristianismo para también como salvarse. Claro. Entonces claro. mi abuelo le veía que él leía, entonces yo le escuchaba y me decía, y querer ver cómo es, digo, yo todavía no aprendía a leer, pero él leía perfectamente y después de mucho tiempo encontré una de esas cartillas la cual guardo y la verdad que yo dije, bueno, cuando sea más grande voy a empezar también a trabajar en esto, la cual cuando vine a Resistencia me convocaron para trabajar en la escuela, para hablar la lengua, para enseñar. Pero además de eso trabajaba con mi padre que ya falleció, él me ayudaba, le decía, viejo, ¿me puedes ayudar? ¿Cómo podemos traducir tal palabra? Entonces me ayudaba mucho, hasta guardo un cuadernito con todos los escritos que él me dio y después quiero hacer una cartilla con eso. Y me ayudó mucho. Después, bueno, se hizo curso, nuestro hermano Orlando Sánchez, que fue maestro de la lengua, él ayudó para que se haga un vocabulario. Pero a mí también siempre me gustó rastrear el testimonio de los ancianos. Claro. Yo tengo testimonio de unos ancianos de ahí del barrio Toa contando historias, 3 ancianos. Entonces yo tenía 19, 20 años, pero siempre me llamó la atención de escuchar esa historia. Claro. Y historias riquísimas me contaba sobre nuestra cultura, sobre las parcialidades, la comida, todas las costumbres, la cual nosotros también, cada familia a veces lleva todavía esas costumbres. Por último, le pido que me traduzca, ¿qué quiere decir Napalpí? Napalpí, para nosotros hay varias historias, pero Napalpí se llama en lugar camposanto, cementerio. Para nosotros, por ejemplo, eso se llama Napalpí, un lugar donde descansan los hermanos que ya no están. Desideri, muchas gracias. Gracias también a usted. A ustedes muchas gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver todas las semanas en los repositorios digitales eduardo-ledesma.com del diario El Litoral y todas las semanas también por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.